Ya estamos de vuelta, 10 de la mañana con 4 minutos. El mundo político valoró el legado del aporte del expresidente Ricardo Lagos, quien a sus 85 años anunció su retiro de la vida pública. Vamos a conversar de este anuncio y de la historia también, de la historia política de Ricardo Lagos. Estamos en contacto hasta ahora con Sergio Bitar, expresidente del PPD, exministro de Educación además durante la administración de Lagos. Gracias por el contacto, Sergio. Hola Sebastián, muchas gracias por llamarme. Gracias por conversar con nosotros. Sergio, bueno, lo de ayer fue una sorpresa en el sentido de la noticia, ¿no? Pero era algo quizás previsible, dado los 85 años de Ricardo Lagos, pero hasta hace muy poco estuvo muy activo también involucrado en la política. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Es un punto de inflexión, de cierre de ciclo? ¿Cómo interpreta el anuncio que ha hecho el expresidente? Él se caracteriza por anticiparse y por tener una visión larga. Yo creo que es de los políticos chilenos con más mirada a largo plazo. Y entonces cumplió una norma que es muy excepcional. En política hay que saber entrar, y el dedo creo que fue una forma muy impresionante de hacerlo, y hay que saber salir en la oportunidad. Y él da este paso, yo creo que hay que tomarlo también en su verdadero sentido. Él sale de la coyuntura, pero no sale del largo plazo, no sale del futuro, no sale de la estrategia que debe tener Chile, donde él ha estado trabajando bastante y tiene mucho que aportar. Y en ese sentido, Sergio, ¿usted cree que todavía él seguirá participando de ciertos grandes debates, digamos? Bueno, por lo menos en lo que yo veo, y tenemos una relación estrecha, por cierto. Lo ven escribiendo sobre los temas mundiales hoy día, que Chile tiene que estar atento, claro, porque lo que nos pasa aquí depende de lo de afuera. En los debates entre nosotros y en lo que va a significar un proyecto de centroizquierda de futuro. Yo creo que no solo el legado, sino las ideas que él tiene sobre cómo hacer eso en el mundo de hoy, que ha cambiado mucho. Él va a ser una figura todavía con una capacidad y potencia de entregar miradas y reflexiones que para nosotros es muy importante, para los chilenos. Sergio, ¿cómo definiría usted el rol que ha tenido Ricardo Lagos en la historia de Chile? Yo creo que él simboliza de la mejor forma la conjunción de un hombre estadista con una mirada grande de Chile y del mundo, un hombre republicano y demócrata, que significa fortalecer las instituciones y luchar por la democracia y los derechos humanos, y un hombre progresista, que entiende que tiene que crecer la economía, pero tiene que hacerlo con igualdad, tiene que hacerlo con inclusión. Y por lo tanto esa mezcla de esos tres elementos, yo creo que constituye lo que es el éxito de la concertación. Y él pisa ese éxito, por cierto, con los demás presidentes, el presidente Elwin como encabezando el proceso, en el sentido de ser uno de los momentos, si no, a mi juicio, el más exitoso de la historia de Chile, como 20 años más los 4 años posteriores de la concertación con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Claro. De manera que es muy emblemático de algo que necesitamos hoy día. ¿Qué cosa? Necesitamos hoy día acuerdos políticos, necesitamos hoy día una visión del Chile hasta dónde puede llegar. Tenemos condiciones absolutamente nuevas que Chile tiene que recoger. Tenemos especialmente los cambios medioambientales que significan poner a Chile en una posición muy especial con el cobre, con el litio, claro, con el hidrógeno verde, con la energía solar. Y no estamos aprovechando eso. Entonces, él emblematiza un proyecto nacional grande con mayoría política, que es lo que Chile no tiene y ha perdido en los últimos años. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso que resalta tanto su figura, porque es un periodo muy excepcional que deja lecciones que tenemos que volver a recoger. ¿Qué lecciones cree usted que se deberían recoger de esa experiencia? Que fue tan difícil además, ¿no? En particular de la presidencia de Ricardo Lagos, el primer socialista en gobernar después de Salvador Allende. Bueno, yo me acuerdo, era presidente de partido y senador al momento de su campaña, de manera me correspondió no solo dirigir parte de esa campaña, sino firmar
en el servicio electoral la presentación de la candidatura de él Ni más ni menos. para presidente de la República. Entonces, yo conozco pocas personas en Chile, tal vez Frei Montalva, con la vocación de ser presidente y de prepararse para ser presidente. O sea, tener esa voluntad y además tener la formación y la preparación, porque no basta con las ganas. Hay que haber luchado y haber conseguido avances y hay que estar preparado y hay que tener buenos equipos. O sea, una de las grandes lecciones que él deja es de saber gobernar, gobernar bien. La democracia no es solo hablar de ella, sino dar el ejemplo, hacerlo práctico y mostrar resultados para la gente. Yo creo que él simboliza tal vez, como dije antes, esta combinación de factores que hace de la centroizquierda moderada, con visión mundial, con busca de acuerdos, pero con una dimensión social, medioambiental, tecnológica, educativa importante, la posibilidad de dar mejores resultados. Si tú miras la experiencia de Chile, es si ese periodo creo que se ha demostrado con los años, a pesar de las críticas que recibió, con las deficiencias que tuvo, un periodo muy excepcional, pero también en América Latina, si tú paras y dices, ¿qué países les ha ido bien y cuándo? Cuando tienen gobiernos progresistas, democráticos, con sentido republicano y democrático, que es el caso, a mi juicio, del periodo brasilero de Cardoso Lula, del periodo uruguayo, del Frente Amplio Uruguayo, que no es lo mismo que acá, lo mismo respecto de Costa Rica. Son periodos en que hay una centroizquierda que tiene mayoría y que hace lo social y crece y busca acuerdos. Yo creo que él es muy simbólico de eso, de un periodo exitoso de Chile y de una forma de hacer política nacional y mundial potente. Sí. Que hay que poner al día, hay que ponerla hoy día al día. El mundo de hoy no tiene nada que ver con lo que hicimos el año 90 hasta el año 2000. Sergio, y desde el punto de vista material o de ciertas políticas públicas en particular, ¿cuál cree usted que es el legado más relevante del expresidente Lagos? Yo creo que él es la mirada integral de un país que cubre desde la lucha por tener una constitución democrática, que yo creo que fue un gran salto, y los dos plebiscitos últimos, el pueblo chileno con sabiduría dice, no quiero una constitución que no tenga un acuerdo, porque si no, no podemos trabajar. Bueno, y nos quedamos con lo que tenemos, que fue, yo creo, en gran parte la gran transformación de una constitución de la dictadura por una constitución cambiada por la concertación y transformada en una constitución democrática, a la cual hay que hacerle muchos cambios en lo que viene, pero el proceso de reformas constitucionales, yo creo que la constitución, la reforma del 2005 es un aporte fundamental a la historia de Chile. Luego es un periodo de manejo económico inteligente, a pesar de todo lo que venía como carga en la campaña de decir estos Allende II, ¿no? Acá se demostró que un progresista moderno puede hacer cambios importantes. Está la norma de ajuste estructural en el crecimiento económico, en el aspecto fiscal. Fíjese usted que en el gobierno de Lagos la deuda pública llegó al 5% del producto. Nada. Hoy día los países desarrollados tienen más de 100 y Chile mismo tiene 45. Y como vamos a llegar al 50%. La economía creció. El plan Auge en salud fue una cuestión bastante importante. En materia de derechos humanos, la Comisión Walech fue bastante importante. En materia de los temas sociales y los temas indígenas se formaron cambios relevantes en política internacional. Acuérdese, Chile con México fue el único país que le dijo no a Bush respecto a la invasión. En la invasión de Irak. O sea, había autonomía nacional, había visión de país, y yo creo que él miraba al mundo y le permitía entonces conducir, y terminó con una popularidad bastante alta, y creo que otro de sus grandes logros es haber nombrado a Michelle como ministra de Salud primero, de Defensa después, y el respaldo que le dio un buen gobierno, una mirada socialdemócrata, porque esa es la década de la socialdemocracia dentro de la concertación, y la primera mujer presidenta de la República. Creo que si usted va sumando una cosa con otra, obviamente esto muestra resultados bastante sustantivos. ¿Y usted diría que sentó cimientos en ese sentido de lo que es el Chile de hoy? Sin duda,
por primera vez logramos la eliminación de los senadores designados. Yo estuve en el Senado todo un periodo con senadores designados, teníamos mayoría en los votos y teníamos minoría en el Senado, no En el podíamos Senado, hacer la reforma con una oposición muy cerrada. En el tema militar, impuso a la posición de la autoridad civil elegida por el pueblo sobre los militares con la eliminación de la inamovilidad de los comandantes en jefe. Eso parecía muy difícil, pues hasta hace poquito estaba Pinochet durante 8 años de comandante en jefe. Entonces, esas hoy pueden ser vistas como cuestiones naturales, no era nada natural. Conseguir aquello requería coraje, inteligencia, mayoría política, sentido común, búsqueda de acuerdos. Yo creo que esa combinación es la que hace que la gente valore su figura como una figura histórica ya para Chile desde el punto de vista de su desarrollo, pero también una figura que está vigente para la proyección de futuro. Sergio, de todas maneras es bien llamativo cómo, a propósito de este anuncio, el expresidente es destacado por muchos actores, pero también en su momento recibió una oposición muy dura. O sea, usted detallaba, por ejemplo, todas las amenazas que habían respecto a lo que significaba la llegada de un socialista a la moneda. La campaña con Lavín fue muy dura desde ese punto de vista y luego tuvo una oposición también bien compleja. ¿Cómo ve esa evolución de la mirada de Ricardo Lagos desde la otra vereda, digamos? Cuando tú estás luchando por instalar la libertad, que es la aspiración máxima de un ser humano digno, que es lo que encabeza al pueblo chileno a través de los partidos de la Concertación, de la centroizquierda, bueno, obviamente hay ahí una lucha contra aquellos que se oponen y se olvida la gente. Yo lo he vivido desde el gobierno de Allende, donde fui ministro, exiliado, preso, en fin. Entonces me acuerdo, y en el Senado, la dificultad de cambiar la Constitución para hacerla democrática. O sea, la derecha chilena de ese entonces era tremendamente pinochetista. Si a través de la lucha de 20 años tú logras ir democratizando y das el ejemplo, dices que los derechos son iguales para unos y otros. La derecha va cediendo al final porque el pueblo chileno le dice, oiga, lo que usted defiende no sirve. Pero ese periodo como que se olvidó y después los sectores de la derecha dicen que bueno fue el periodo de la Concertación, pero en ese periodo el rechazo fue completo. Entonces, ¿cuál es el cambio que él tiene? Ya se ha instalada la institucionalidad, tú ahora tienes que hacer el ejemplo de buscar los grandes entendimientos. Ya hay instituciones democráticas que te van a resguardar, pero hay que perfeccionarlas, hay que avanzar. Tiene que haber una mayor educación cívica del país y elevar los niveles educacionales y de participación ciudadana. Entonces, esa mirada va cambiando y vamos viendo también el cambio tecnológico. O sea, tú no puedes decir voy a hacer lo mismo que el año 90. Si el primer iPhone salió el 2007, en ese tiempo no había ni internet. Claro. Entonces, el mundo del internet y la inteligencia artificial, el mundo del cambio climático, requiere hoy día de un proyecto progresista nuevo. Y yo creo que él en ese tiempo lo encabezó y hoy día tiene capacidades para conducir lo que debe ser en un mundo distinto. Entonces, ese es el cambio principal, yo creo, de mirada del choque para la libertad a la instalación de una institucionalidad que permite ahora buscar un acuerdo más amplio para seguir avanzando en un mundo con grandes fragmentaciones y conflictos, y con una política actual bastante penosa. Sergio, en ese sentido, ¿cómo interpreta usted las alabanzas del presidente Boric? En su momento también fue muy duro siendo líder estudiantil, luego diputado. Fue muy duro con la Concertación en general, pero con el presidente Lagos en particular también. Ya cuando uno tiene más años puede hacer un poco más de historia, pero déjame decirte una cosa que es bueno que la gente lo tenga presente. Nosotros en la lucha que dimos primero contra la dictadura y sobrevivir y luchar después ganar el plebiscito, después los 20 años de la Concertación con todas las transformaciones que introdujo, el gran opositor duro, que nos costaba enormemente, era la derecha. Pero después ocurre una cosa muy interesante, cuando empiezan los problemas, la derecha, y cuando siente amenazada alguna de las cuestiones de la democracia y su propia posición, la derecha empieza a decir que la Concertación es muy buena. Y por el otro lado aparece un grupo de jóvenes que considera que lo peor era la Concertación. Entonces
empieza un fenómeno rarísimo por ahí, por el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Claro. que los que se nos pusieron dicen que es buena, y aquellos que son hijos de la concertación y que ahora tratan de hacer lo mismo, porque se dan cuenta que hay que tener noción del poder para hacer las cosas que sirvan, no solo hablar, criticaron. Ahora, el presidente Boric ha tenido, a mi juicio, y yo como chileno tengo que reconocerlo, y todos los que tenemos una mirada de país tenemos que reconocerlo, una capacidad de modificar su mirada anterior, de observar lo que es el país, de servir al país, de ampliar su mirada, de ampliar sus equipos, de incorporar gente nueva, que yo creo que sería muy bueno que continúen los 2 próximos años. Entonces, en ese sentido y en esa línea hay que prestar un apoyo para los acuerdos. Por ejemplo, un acuerdo, que muy economista será mi observación, de SQM con Codelco. Es un acuerdo muy interesante, novedoso. Si además sacamos el pacto fiscal, si aprobamos lo de las pensiones, si arreglamos el problema de las ISAPRES, si vamos al tema medioambiental, al tema de la mujer, de los pueblos indígenas, si avanzamos en los acuerdos constitucionales que quedaron pendientes, pero había acuerdos de la comisión de expertos e incluso en la Constitución que se rechazó, Chile puede ser otro. El presidente Boric, al observar y admirar a Lagos, que tiene que haber una admiración porque es obvio, yo creo que él me da la impresión que recoge esa experiencia y podría intentar en lo que viene replicarla de manera que Chile en los próximos 2 años levante la cabeza, podamos hacer crecimiento con igualdad, más avance de los jóvenes también en el manejo del país, Sergio, y una mirada de mayor unidad con América Latina. pero usted sugiere que el presidente se podría parecer a Ricardo Lagos, guardando las proporciones, digamos, y con sus sellos personales característicos, pero en la administración me refiero. No, yo creo que también hay que entender que al presidente Boric primero llega sin conocimiento de lo que es el Estado, son muy jóvenes. Si yo me acuerdo, el 2011 estaban protestando en la calle y el 2021-22 ganaron la presidencia de la República. No hay otro caso como este. O sea, hay una generación que hay que valorar, que da un salto, pero eso significa que no llega con la preparación para gobernar y que llega además con cierta mitología de lo que es el país, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que son superiores morales algunos respecto a los otros. Todo eso felizmente, bueno, ha costado bastante tiempo, pero además le tocó el estallido y la interpretación del estallido marcó su mirada y eso Sí. En ese momento yo creo que fue una interpretación equivocada de lo que significaba. Y segundo, la propia pandemia fue una sacudida mundial espectacular. Entonces el presidente Boric tiene que enfrentar dificultades con un déficit fiscal, con una inflación disparada que no tenía que ver con él, pero además llega con esos problemas que mencioné antes y por lo tanto no puede hacer un gobierno similar a lo que se hizo con una coalición de esa envergadura que por lo demás tenía mayoría, ganó todas las elecciones. Claro. No tenía mayoría, salvo en la elección segunda cuando hubo una coalición que no quería la extrema derecha. Entonces, las condiciones son muy distintas, pero el espíritu sí puede recogerse. Yo creo que el legado de los mejores periodos ya no sirven iguales, pero algo rima. Y esas rimas, esa mayoría, esa centroizquierda, ese progresismo, ese cambio social con crecimiento, esa explicación a la ciudadanía, eso sí, creo que es fundamental, que si lo recoge servirá mucho en los próximos 2 años. Y para crear lo que viene después, quien gane después, es muy probable también, lo que yo veo, que pueda ganar la derecha, pero que sea una derecha que entienda que tiene que ampliar su perspectiva a una postura más de centro, incluso de centro izquierda, para la unidad que necesitamos para recuperar Chile. Sergio, muchas gracias por esta interesante conversación esta mañana. Muchas gracias a usted. Gracias, hasta luego.